Bueno, buen día, buen día. Voy a dar unos minutos a ver si se conecta alguien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Un poquito de estado de situación. La clase de hoy vamos a arrancar con comunidades. Así que empieza a faltar cada vez menos para el segundo parcial. Revisando el calendario, estamos en la semana número 10. Así que nos quedan, sin contar la de hoy, 3 clases. 2 más de comunidades y una de ecosistemas. ¿Sí? Bueno, como les vengo diciendo ya desde hace un par de clases, trabajen con lo de poblaciones. Vean esas clases, pónganse al día con eso, porque es importante, son temas importantes para poder avanzar en las cosas que quedan. Si no, se van a dar cuenta que la clase de hoy van a estar un poco perdidas, porque vamos a usar varios de los conceptos de comunidades. ¿Sí? Arranquemos. En primer lugar, recordemos que la rama de la ecología que estudia las comunidades es la cinecología. Y recordemos también un poquito de vocabulario que hemos visto, que un sinónimo de comunidades era el de biocenosis. Y podíamos definirlo como un conjunto de individuos de diferentes especies que interaccionan en un lugar y en un tiempo determinado. ¿No? Digamos, en la diapositiva, en el Power, en la diapositiva número 2, van a ver esta definición, donde vamos a ver un cuadro de sol solar, un pintor, escritor, escultor, un montón de cosas argentino, ¿sí? Que me parece adecuado para ilustrar la idea de comunidades, donde vemos un conjunto de diferentes especies animales, de diferentes especies vegetales y el ser humano en algún punto interactuando entre sí, ¿no? También hemos visto que trabajar con comunidades es muy complicado porque son un montón de especies que coexisten en un lugar determinado. Entonces hemos trabajado con diferentes grupos dentro de las comunidades que llamamos gremios, ensambles, biocenosis, taxocenosis, ensamblajes, ¿sí? Y también a esta altura tenemos que ya saber que lo que vamos a hacer a partir de esta clase es trabajar con las propiedades emergentes, es decir, aquellas características que van a definir al nivel de organización en particular, en este caso el de comunidades, y que nos van a permitir entender su funcionamiento, entender cómo está organizado espacialmente, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a empezar a hacer en esta clase. En la siguiente diapositiva tienen una tablita con las propiedades emergentes estructurales y funcionales de las poblaciones, ¿sí? Las propiedades estructurales hacen referencia a la estructura biológica y la estructura física. No vamos a trabajar con esas propiedades la clase de hoy, lo vamos a dejar para dentro de 2 semanas, ¿sí? Pero para que tengamos una idea y que no sean palabras sueltas en una tabla, la estructura biológica hace referencia a cuáles son las especies que están conformando esa comunidad, ¿sí? Cuáles son y en qué cantidad aparece cada una. La estructura física es cómo se organizan espacialmente esas especies, ¿no? Por ejemplo,
Sabemos que en un bosque o en una selva hay diferentes estratos arbóreos. Bueno, eso es parte de la estructura física vertical, es decir, cómo se organiza verticalmente esas especies. En una laguna, por ejemplo, sabemos que los autótrofos están en la zona fótica y los heterótrofos pueden estar en cualquier lado del cuerpo de agua. Bueno, eso también es parte de la estructura de la comunidad, ¿sí? Entonces, la palabra estructura biológica hace referencia a cuáles son las especies o la cantidad de especies y en qué cantidad aparece cada una, ¿sí? La estructura física hace referencia a cómo se organizan espacialmente. Eso respecto a las estructurales. Respecto a las funcionales, tenemos la sucesión, que nos describe, como toda propiedad funcional, cómo es el comportamiento de ese nivel de organización en el tiempo. En este caso, la palabra sucesión hace referencia al cambio que vamos a observar de las especies, de su proporción y demás a lo largo del tiempo, ¿sí? Tampoco vamos a trabajar con esa propiedad el día de hoy. Nos vamos a centrar o vamos a comenzar el estudio de las comunidades abordando el estudio de las relaciones interespecíficas. Si ustedes observan la tabla van a ver que esta propiedad emergente, que en realidad va a involucrar un montón de relaciones interespecíficas, está en el medio de la tablita, ¿sí? Entonces, ¿por qué está en el medio? Porque las relaciones interespecíficas pueden ser estudiadas desde una perspectiva estructural o de una perspectiva funcional, ¿sí? Vamos a ver que esas relaciones interespecíficas describen cómo diferentes especies dentro de la comunidad interactúan. Y hay una serie de relaciones particulares. Entonces yo puedo describir esas relaciones desde una perspectiva estructural, diciendo, bueno, estas especies están ubicadas acá, esta compite con tal, ¿sí? Estas son las relaciones que se establecen, o desde una perspectiva funcional. Esta relación a lo largo del tiempo se comporta de esta manera, ¿sí? Por eso no podemos encasillar en esta categoría binaria, estructural y funcional, a las relaciones interespecíficas. Esperen que se me saltearon como un montón de... Piensen primero, tengan en cuenta el prefijo interespecífico, ¿sí? Digamos, nosotros trabajamos con algunas relaciones que se dan entre organismos, pero eran intraespecíficas. Por ejemplo, cuando hablamos de la competencia como mecanismo regulador para las poblaciones. Esa competencia era una competencia intraespecífica, porque era individuos de la misma especie compitiendo. Por ejemplo, individuos no sé, herbívoros compitiendo, vacas, todas de la misma especie, compitiendo por el pasto. O lobos compitiendo por el alimento, ¿sí? Digamos, eran individuos de la misma especie. Obviamente que en comunidades vamos a trabajar con relaciones interespecíficas, es decir, individuos que van a estar compitiendo, pero que estos individuos, compitiendo o cualquier otra relación, pertenecen a diferentes especies. Por eso el prefijo inter. Presten atención a ese prefijo. Al igual que hicimos con poblaciones y con competencia intraespecífica, estas relaciones se pueden definir en función del perjuicio y del beneficio que obtienen las especies intervinientes. Recuerden que cuando hablamos de la competencia intraespecífica dijimos que la competencia era una relación negativa para ambos intervinientes, ¿sí? Acá sigue siendo lo mismo, es una relación negativa para ambos intervinientes que se da por recursos limitados. La diferencia está que son individuos de diferentes especies. Ahí tienen la fotito A, hace referencia a una competencia donde vemos dos especies diferentes, un lobo y una hiena, que posiblemente compitan por el espacio, por el alimento, por algún recurso limitado, ¿sí? Otra relación interespecífica es la depredación. Un organismo que se alimenta de otro. En ese caso, fíjense que una de las especies se beneficia, que es el depredador, porque obtiene su alimento, y la especie 2 se perjudica, ¿sí? Ahí les puse una fotito de una libélula. La B es una libélula comiéndose una mosca.
o algo por el estilo. Fíjense que estas características o esta particularidad de que una especie se beneficie y la otra se perjudique es compartida con otras dos relaciones interespecíficas que son el parasitismo y el parasitoidismo. ¿Sí? El parasitoidismo, es decir, la D, es una relación similar a la depredación, en tanto que es una relación trófica, ¿sí? Es una relación de alimentación, generalmente. El parasitoide lo que hace es invadir el cuerpo de su hospedador, se empieza a alimentar de su hospedador, estadios juveniles se empiezan a alimentar de su hospedador y cumple parte de su desarrollo y de su ciclo vital dentro del hospedador o asociado al hospedador, alimentándose de él. Al momento de madurar, el bicho, el parasitoide, sale y mata a su hospedador. Es decir, fíjense que es una relación de alimentación, pero que la muerte de la presa está dilatada en el tiempo. ¿Por qué está dilatada? Porque ese tiempo es el que necesita el parasitoide para desarrollarse. ¿Está? Ahí les puse un ejemplo muy clásico que son las avispas con las arañas. Algunas especies de avispas con algunas especies de arañas, ¿sí? Donde lo que hace la avispa es insertarle los huevos dentro del abdomen de la araña, le inyecta un veneno paralizante que mantiene a la araña viva y evita que se pudra porque está viva, la lleva a la cueva, los huevos de la avispa empiezan a nacer, a eclosionar, esas larvitas que nacen se empiezan a alimentar dentro de la araña hasta que eventualmente salen las avispas adultas, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia hay con algunos parásitos? Porque algunos parásitos pueden llegar a hacer lo mismo, ¿no? Se alimentan dentro del hospedador y eventualmente salen. Bueno, una diferencia principal es el tamaño, ¿no? Digamos, el parasitoide suele tener un tamaño similar a su hospedador, mientras que el parasitismo o el parásito suele tener un tamaño mucho más chico que su hospedador, porque la idea del parásito es no ser detectado, ¿sí? Digamos, poder pasar parte de su ciclo vital asociado a ese hospedador sin ser detectado. Entonces, una de las estrategias es justamente la de tener un tamaño muchísimo más pequeño. Otra diferencia fundamental es que el parasitismo no necesariamente es trófico, es decir, no necesariamente se establece una relación de alimentación entre el hospedador y el parásito. Puede haber otro tipo de relaciones, ¿sí? Pueden haber relaciones, por ejemplo, reproductivas, donde el parásito necesita a su hospedador para reproducirse, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Igual estas relaciones las vamos a ver más adelante. En principio tengamos en cuenta que hay tres relaciones que se definen porque una especie se beneficia y la otra se perjudica, que son depredación, parasitismo y parasitoidismo. Estas relaciones tienen sus diferencias. La depredación es una relación trófica. Dentro de la depredación incluso podemos incluir a la herbivoría, ¿sí? El parasitismo es una relación donde tenemos un parásito que es el que se beneficia, un hospedador que se perjudica. El parásito suele ser muchísimo más chico. Esos parásitos pueden vivir asociados a su hospedador en diferentes partes. Y la idea es que el parásito tratar de que el parásito no sea detectado. Y el parasitoidismo es una relación trófica que se establece entre un parasitoide y su hospedador. Y ese parasitoide, además de alimentarse, cumple parte de su ciclo de vida dentro del hospedador, ¿sí? Después tenemos el comensalismo, perdón, para parasitismo les puse un ejemplo clásico que es un mosquito, ¿sí? Un mosquito alimentándose de sangre. Comensalismo es una relación donde una de las especies se beneficia y la otra nada, le es completamente neutra, le da lo mismo que esté o que no esté, ¿sí? Hay varios ejemplos de comensalismo, yo les puse ahí uno que es clásico, que es autóctono, en tanto que son las ballenas, ¿no? Que tienen esos bichos pegados que se llaman ¿cómo es el nombre? Como percebes, ¿sí? Que son unos crustáceos que viven pegados a la piel de las ballenas, ¿sí? A la ballena le da lo mismo que estén o que no estén y los bichos se ven beneficiados en tanto que
tienen corrientes que permiten la respiración, que permiten la alimentación y demás. ¿Tá? Y después el mutualismo, como su nombre lo indica, es una relación de beneficio mutuo, ¿sí? Donde ambas especies se benefician. Hay un montón de ejemplos de mutualismo. El más clásico es los polinizadores con las plantas, ¿sí? Donde el polinizador obtiene alimento y la planta obtiene la dispersión de las semillas. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en la competencia interespecífica, ¿sí? El resto de las relaciones las vamos a abordar la semana que viene. ¿Qué vamos a estudiar nosotros o por qué nos interesa desde la ecología estas relaciones interespecíficas, más allá de la cuestión biológica general que puede ser interesante? ¿Sí? Bueno, por un lado, porque las relaciones interespecíficas modifican las dinámicas poblacionales de las especies que intervienen. ¿Qué quiere decir eso? Que estas relaciones tienen un efecto sobre la tasa de natalidad, sobre la tasa de mortalidad y por lo tanto modifican las tasas de crecimiento. Y eso desde el punto de vista ecológico es parte de lo que nos interesa estudiar, cómo se ve afectada la dinámica poblacional de las especies que intervienen. ¿Sí? Fíjense, por eso decía que es muy importante tener los conceptos de poblaciones, porque acá si bien estamos trabajando con comunidades, lo que estamos viendo es cómo se afectan cada una de las especies que intervienen, por ejemplo, en una relación interespecífica, entendiendo sus dinámicas poblacionales. ¿Sí? También tengamos en cuenta que en una población hay diferencias fenotípicas, hay diferencias en los individuos de esa población. Y esas diferencias pueden resultar en diferencias en la interacción, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener dentro de una misma población de presas algunas presas que sean más rápidas que otras. Bueno, eso claramente va a afectar la interacción con un depredador, porque aquellas especies más rápidas posiblemente tengan más chances de escapar de ese depredador, ¿sí? O colores diferentes. Ustedes vieron las mariposas, cuando trabajaron con Lía seguramente vieron las mariposas de la Revolución Industrial. Entonces, esas diferencias en coloración se traducían en diferencias en depredación. Los bichos eran menos visibles para las aves que se alimentaban de ellas según el color y según el color que tenían y según el color de los troncos. Entonces, estas relaciones interespecíficas van a generar cambios por selección natural. Y esto puede llevar a que si los cambios sean recíprocos, existan eventos de coevolución. Además, estas relaciones interespecíficas, como cualquier relación en ecología, son variables en el tiempo, se van modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y también se modifican a lo largo del rango de distribución de una especie. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese rango de distribución hay diferentes factores ecológicos que van a estar afectando a las especies y que esos factores ecológicos que afectan a las especies van a afectar su capacidad de relacionarse con otras. ¿Sí? Entonces, esas relaciones interespecíficas van a poder actuar como factores de selección y van a poder ser mecanismos de especiación. Un ejemplo clásico es el de los pinzones, ¿sí? Donde a lo largo de ese rango de distribución las semillas tenían diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes durezas, y eso tenía un efecto concreto sobre los picos que tenían los pájaros. ¿Tá? Entonces, cuando estudiemos estas relaciones, tengamos en cuenta, tengamos presente estas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con competencia interespecífica en la clase de hoy. Es una de las relaciones más estudiadas en ecología, ¿sí? Por eso vamos a usarla como modelo, digamos, en algún punto como punto de partida. La mecánica que vamos a usar para estudiar esta relación es la que vamos a repetir en todas las relaciones interespecíficas que veamos, ¿sí? Recordemos que la competencia interespecífica, al igual que cualquier competencia, ¿sí? Tiene dos características. Una que es una relación negativa para ambos intervinientes y que se da por escasez de recursos. En la diapositiva, el número, ya les digo, 7, ustedes tienen
una serie de ejemplos concretos de competencia o de formas de clasificar la competencia interespecífica. Esto tiene, digamos, esta clasificación surge de la abundancia de estudios vinculados con la competencia, donde empiezan a haber un montón de ejemplos y permite armar como una clasificación más exhaustiva de tipos de competencia. Entonces, por ejemplo, tenemos competencias que se dan por consumo, las especies compiten por un recurso alimenticio compartido, por superposición, bueno, esa es como quizás la más sencilla, que es la foto que tienen al inicio en la diapositiva anterior, donde ven dos felinos peleando, posiblemente sea por consumo, están defendiendo su alimento, ¿sí? Por superposición, una especie crece por sobre otra con o sin contacto directo. Esto es muy común en plantas, ¿no? Digamos, yo puedo tener dos plantas que están creciendo una sobre otra, entonces en ese caso van a estar compitiendo, por ejemplo, por la luz, ¿sí? Por prevención, las especies al ocupar un lugar previenen que otras especies ocupen ese lugar, ¿sí? Esto es muy común en organismos sésiles, es decir, organismos que no se mueven, estos percebes que veíamos en las ballenas, o los mejillones que se pegan, los mejillones con otras especies de bivalvos que se pegan a la... Perdón, que se pegan a los palos o que se pegan a las rocas, ¿sí? La competencia puede ser territorial, se produce por un territorio particular, ¿sí? Recuerden el concepto de territorio y de área de acción. Acá es lo mismo, la diferencia es que estamos hablando de dos especies que compiten por el mismo espacio, ¿sí? Hay competencias que se manifiestan a través de interacciones químicas, ¿sí? Una especie puede liberar sustancias químicas que pueden ser toxinas, que van a inhibir el crecimiento, a matar a otras especies. La alelopatía en plantas, si no escucharon hablar de eso, googleenlo, que es muy interesante, ¿sí? Y después, por encuentro, especies que se encuentran, que no necesariamente son territoriales, pero al momento del encuentro van a estar peleándose, ¿sí? Por ejemplo, aves y hienas que están compitiendo sobre un cadáver. Entonces fíjense como que hay un montón de ejemplos de diferentes tipos de competencia. Lo que vamos a hacer nosotros en esta clase es desarrollar un modelo ecológico que nos permita entender cómo funciona esa competencia, ¿sí? Les recomiendo que para eso agarren el Power, vayan, a medida que me van escuchando, vayan revisando, viendo el Power y tratando de ir, si les surge alguna duda al momento de ver la clase, tratando de anotar cuáles son las dudas que les van surgiendo, ¿sí? Porque es un modelo que tiene bastante matemática y que hay que hacer algunas abstracciones. Como todo modelo tiene supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Perdón, el modelo se llama de Lotka-Volterra. Eran dos investigadores que trabajaron con relaciones interespecíficas y llegaron a las mismas conclusiones en momentos parecidos. Nunca trabajaron juntos, hasta lo que yo sé, y por eso el nombre de Lotka-Volterra, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Las especies que intervienen, las especies que intervienen tienen un crecimiento logístico. Partimos de que las especies crecen de forma logística. Y la competencia que vamos a estudiar, en este caso, es biespecífica, es decir, va a haber dos especies compitiendo, ni tres ni cuatro, dos especies con crecimientos logísticos que compiten. El efecto que tenga una especie sobre otra va a ser constante, no se va a modificar a lo largo del tiempo. Y eso se expresa a través de coeficientes de competencia. Es una forma de medir el efecto negativo que tiene una especie sobre otra. Se van a llamar alfa y beta. A medida que desarrollemos el modelo, nos va a quedar un poquito más claro qué significa, ¿sí? Vayamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a tener, estamos en la diapositiva 9, donde tenemos el desarrollo de este modelo. Entonces, imaginemos dos organismos que crecen en un área determinada. Ahí les puse como ejemplo, digamos, una competencia por prevención, ¿no? Un bicho se pone en un lugar y evita que otro venga. Dijimos que
las especies tienen un crecimiento logístico, las especies que intervienen. Vamos a analizar la especie 1, que para nosotros la especie 1 va a ser el círculo. Entonces yo tengo un área determinada, esa especie va a crecer hasta alcanzar su capacidad de carga. Eso es lo que nos dice el modelo de crecimiento logístico. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando alcanza su capacidad de carga, en ese caso vamos a tener 30 individuos. ¿Sí? Que estamos en el primer cuadradito con puntitos. ¿Sí? Fíjense, en esta situación, ¿qué pasó? La especie 1 crece en ausencia de la especie 2. Claramente ahí no hay competencia, ¿sí? Porque no hay otra especie. ¿Y qué va a pasar? La especie 1 va a crecer hasta alcanzar su capacidad de carga. En ese momento nosotros sabemos que cuando una especie alcanza su capacidad de carga, su tasa de crecimiento es igual a 0. Todo eso es lo que tienen ahí abajo. N1 es la cantidad de individuos de la especie 1, es igual a 30. Fíjense que igualó la capacidad de carga, que era de 30. Por lo tanto, su tasa de crecimiento de N1 sobre dt es igual a 0. Y eso se da en ausencia de individuos de la especie 2. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tengo dos individuos de la especie 2? Fíjense que nuestra especie 2 ahora va a ser el rectángulo. ¿Sí? Dijimos que es una competencia por prevención, entonces si el rectángulo se ubica en algún lugar, la especie rectángulo se ubica en algún lugar, va a evitar que crezcan especies círculo. La capacidad de carga de este lugar para la especie círculo no se modifica, sigue siendo de 30. Pero ¿qué va a pasar? En este caso tenemos dos rectángulos. La especie 1 va a crecer, la especie círculo va a crecer hasta alcanzar la capacidad de carga. Pero fíjense, es decir, hasta que su tasa de crecimiento sea 0. Fíjense que ahora la cantidad de individuos que entran de la especie 1 no es 30. Porque tengo dos rectángulos, dos individuos de la especie 2, ocupando un espacio, compitiendo por ese recurso que es limitado. Entonces, al haber individuos de la especie 2, hay menos recursos para la especie 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo veo la cantidad de circulitos que hay, cantidad de individuos de la especie 1, voy a ver que hay 24. Fíjense que con esta combinación de 24 individuos de la especie 1 y 2 individuos de la especie 2, 24 circulitos, 2 rectángulos, estamos en la capacidad de carga de la especie 1. Ya no entran más circulitos. ¿Sí? Es decir, que esa combinación 24-2 es sinónimo, por decirlo de alguna manera, de 30 circulitos. Tiene el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto? Que la tasa de crecimiento sea 0. Yo podría pensar ahora, podría hacer este razonamiento pensando, bueno, ¿qué pasa si tengo 3 rectángulos? ¿Qué pasa si tengo 4? ¿Qué pasa si tengo 5? ¿Qué pasaría si tengo toda mi área cubierta por rectángulos? Bueno, en ese caso voy a tener, como muestra el tercer cuadradito, voy a tener 10 rectángulos. No voy a tener individuos de la especie 1 porque toda el área está ocupada por rectángulos. La tasa de crecimiento de la especie 1 va a ser 0 porque claramente no puede crecer. Y vamos a estar en la capacidad de carga, en tanto que la capacidad de carga de los circulitos no se modifica, sigue siendo 30. ¿Sí? Sigue siendo 30, lo que pasa es que no tengo individuos de la especie 1. Ese espacio que ocupan esos circulitos ahora está ocupado totalmente por rectángulos. Entonces, lo que estoy diciendo es que la especie 2, que empieza a aparecer y que empieza a reclamar recursos, va a hacer que la especie 1 no pueda, digamos, va a hacer que la especie 1, cuando su tasa de crecimiento sea 0, no sea igual a la capacidad de carga. ¿Por qué? Porque en realidad esa especie 2 va a estar ocupando, va a estar compitiendo por un recurso que es limitado. Y la especie 1 no va a poder llegar hasta su capacidad de carga, en tanto que ese espacio o esa competencia va a ser, o los recursos van a estar compartidos con otra especie. ¿Sí? Vamos a empezar a poner como algunos números
para empezar a desarrollar. Pero la idea es esta, empezar a analizar, ¿sí?, estas combinaciones de individuos de la especie 1 y de la especie 2, donde o que equivalen a la capacidad de carga de la especie 1. ¿Sí? Habíamos dicho, 30 individuos de la especie 1, 0 de la especie 2, es una de esas combinaciones. 24 individuos de la especie 1, 2 individuos de la especie 2, es otra de esas combinaciones. 0 individuos de la especie 1, 10 individuos de la especie 2, es otra de esas combinaciones. De hecho, si nosotros vemos, los rectangulitos ocupan 3 individuos. Entonces podríamos buscar otras combinaciones. Por ejemplo, 21-3 o 15-5. En todas estas combinaciones de individuos de la especie 1 y de individuos de la especie 2, ¿sí?, es decir, 30-0, 24-2, 21-3, ¿cuánto es la tasa de crecimiento de la especie 1? 0. ¿Por qué? Porque esas combinaciones nos indican, o esas combinaciones nos indican que estamos en la capacidad de carga de la especie 1. Entonces su tasa de crecimiento va a ser 0. ¿Me siguieron? Entonces, como dije recién, vamos a poder ver que en este ejemplo, la especie 2 equivale a 3 individuos de la especie 1. ¿Sí? En algún punto esa información es la que nosotros llegamos a la conclusión, ¿no?, de que un rectangulito equivale a 3 círculos. Ese valor numérico es el que está vinculado con el coeficiente de competencia. Si yo tuviese un rectángulo más grande, que equivale a 4 círculos, bueno, su capacidad competitiva es mucho más grande. Si yo tuviese una especie que en realidad es un cuadradito y ocupa un solo cuadradito, esa capacidad competitiva es más baja. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es que 24, vamos a traducir, lo que estamos diciendo es que estas combinaciones, vamos a traducirlo en números, estas combinaciones de N1 y de N2 equivalen a la capacidad de carga, es igual a la capacidad de carga. Entonces, si nosotros escribimos matemáticamente eso, podemos transformarlo o podemos escribirlo como una suma. K1, la capacidad de carga de la especie 1, es igual al número de individuos de la especie 1 que tengo más el número de individuos de la especie 2 que tengo. ¿Esa igualdad se cumple? Fíjense que no. Yo sigo 24, 30 más 0 se cumple, porque la capacidad de carga era de 30. 24 más 2 me da 26, no me da 30, esa igualdad no se cumple. 21 más 3 me da 24, no se cumple esa igualdad. ¿Por qué no se cumple? Porque en realidad cada individuo de la especie 1 equivale a 3 individuos de la especie 2, en nuestro ejemplo. A eso le vamos a llamar alfa, a ese coeficiente de competencia. Entonces vamos a decir que N1 más alfa por N2 va a ser igual a la capacidad de carga. Y ahí fíjense cómo matemáticamente se va a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Ese valor de alfa para nosotros va a ser constante según el modelo. Así que siempre va a valer 3. Entonces, 24 más 3 por 2 me da 30. 21 más 3 por 3 me da 30. 15 más 3 por 5 me da 30. 0 más 3 por 10 me da 30. Fíjense que tengo toda esa información. ¿Qué pasa si graficamos esta función? Es una función lineal, ¿sí?, donde tengo N1 y N2 como variables, K1 y alfa como constantes. ¿Por qué son constantes? Bueno, alfa porque el modelo me dice que es constante, y K1 porque el modelo de crecimiento logístico me dice que la capacidad de carga es constante. ¿Sí? Entonces, si graficamos esa curva, podemos hacerlo, esa recta, podemos hacerlo a partir de la tabla si ustedes quieren. Fíjense, 0, 10, 20, 30. Estoy en la diapositiva número 12. 0, 10, 20, 30, N1. 0, 5, 10, N2. Entonces grafico el punto 30, 0, el punto 24, 2, el punto 21, 3, 15, 5, 0, 10. Me da una recta. Sencillo. Que responde a esa función que tenemos arriba. N1
K1 igual a N1 más alfa N2. ¿Sí? Lo que es interesante de esta recta, primero es entender qué significa. Como venimos mencionando, cualquier punto que cae sobre esa recta es una combinación de N1 y de N2 donde es igual a la capacidad de carga. Por lo tanto, es una combinación de N1 y de N2 donde la tasa de crecimiento de la población es igual a 0. De la población 1 en este caso, ¿no? Es igual a 0. Por eso se van a llamar a estas gráficas isoclinas de crecimiento 0. Son gráficas que me están marcando todos los puntitos donde combinaciones de N1 y de N2 me dan o tienen tasas de crecimiento 0 porque estamos en la capacidad de carga. Entonces, lo que es interesante es poder evaluar combinaciones de individuos que están por arriba o por debajo de esa isoclina. Por arriba, el modelo de crecimiento logístico que me decía, si estamos por encima de la capacidad de carga, ¿qué va a pasar con la población? Va a decrecer. Si estamos por debajo de la capacidad de carga, ¿qué va a pasar? Va a tener espacio para crecer. Entonces, fíjense, el punto 2010, ¿sí?, es una combinación que está muy por encima de la recta, muy por encima de esa capacidad de carga. ¿Y qué va a pasar entonces? Si estamos muy por encima de la capacidad de carga, la especie 1 va a disminuir, va a decrecer. ¿Cómo puedo marcar eso? Con una flecha en dirección hacia la izquierda. Fíjense que N1 está en el eje X. Entonces, el número de individuos va a ir decreciendo en ese sentido. 20, 10, 0. Hacia la izquierda. Si yo tengo una combinación de individuos de N1 y de N2 que está por debajo de esa recta, por ejemplo 5, 5, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que me va a estar indicando es que todavía hay espacio para que crezca la especie 1. Entonces la especie 1 va a ir aumentando su número. Va a crecer porque está por debajo de su capacidad de carga. Una flechita hacia la derecha. Va a ir en ese sentido. ¿Está? Entonces, esa es la idea gráfica de decir, bueno, la especie 1 se ve perjudicada por la presencia de la especie 2. ¿Por qué? Porque al haber individuos de la especie 2, eso hace que haya menos cantidad de individuos de la especie 1 cuando estamos en la capacidad de carga. Básicamente me dice eso. Si volvemos al gráfico de la diapositiva 9, ¿no? Digamos, lo que estoy diciendo es la especie 1 se va a ver perjudicada porque cuando aparecen individuos rectángulo, tengo menos individuos de la especie 1 en la capacidad de carga. De hecho, por ejemplo, cuando aparecen dos rectángulos, voy a tener 24 círculos. Podría tener 30 si no estuviese la especie 2 y sería mucho mejor. ¿Por qué? Recordemos que cuanto más individuos, menos probabilidad de que eventos estocásticos a nivel genético, poblacional o ambiental afecten a esa población. Entonces, cuanto más individuos tengo, mejor. Ahora, en presencia de la otra especie, me veo perjudicado, o perjudicada, o perjudicade, porque va a haber menos individuos de mi especie, porque voy a tener menos recursos, porque esos recursos no son solo míos, los estoy compartiendo con otra especie. ¿Está? O estamos luchando con otra especie por esos recursos. Entonces, lo que vamos a hacer es incorporar un término que indique este efecto que evaluamos a partir del modelo y que desarrollamos gráficamente. Vamos a incluir ese efecto. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es agregar un término a la ecuación de crecimiento logístico, ¿sí?, que represente ese efecto negativo. Fíjense, la fórmula de crecimiento logístico en la diapositiva 13, ¿no?, es la que tienen ahí. La tasa de crecimiento va a ser igual a R por N por K1 menos N1 sobre K1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agregarle un término que me indique
ese efecto negativo. Le vamos a agregar alfa N2. Se lo vamos a meter restando. Si ustedes se fijan, K1 menos N1 menos alfa N2 es ese nuevo, digamos, ese nuevo numerador, perdón, surge de la fórmula que acabamos de hacer recién. No importa mucho la matemática de por qué, de cómo, pero sí cómo funciona. Yo se los menciono para que ustedes presten atención a ese detalle. Recordemos que K1 era igual a N1 más alfa N2. ¿Sí? K1 era igual a N1 más alfa N2. Entonces lo que estamos haciendo es metiendo ese término, igualamos esa formulita a 0, que es cuando la población deja de crecer, tiene una tasa de crecimiento negativa, ¿sí? Y lo metemos ahí arriba. Despejo K1 igual a N1 más alfa N2, paso todo restando y me queda ese término ahí arriba. El funcionamiento de ese término va a ser el mismo. Fíjense, cuando K1 se iguale a la cantidad de individuos de N1 y de N2 que tengo, ese término se va a hacer 0. ¿Y cómo va a ser la tasa de crecimiento? Va a ser 0. Si K1, 30, es más grande que N1 y alfa N2 combinado, si K1 es más grande que eso, todavía tengo espacio para crecer y la tasa de crecimiento de la especie 1 va a ser positiva. Si K1 es más chico que N1 y alfa N2 combinado, eso significa que la cantidad de individuos está por encima de la capacidad de carga y la especie 1 va a decrecer. El funcionamiento es exactamente el mismo. Lo que estamos haciendo ahora es tener en cuenta que hay dos especies, N1 y N2. ¿Sí? Ahora bien, el mismo razonamiento puedo tener con la especie 2. Porque todo lo que veníamos haciendo era para la especie 1. Ahora, el mismo razonamiento puedo tener para la especie 2. Puedo tener un área donde voy a tener ahora los rectángulos, donde la capacidad de carga puede ser de 10 individuos, ¿no? En ausencia de la especie 1, y empiezo a buscar las combinaciones de N1 y de N2, para los cuales ahora la población 2 está en su capacidad de carga. Fíjense, ahí les puse un ejemplo. Cuando aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circulitos, ya no me entran más 10 rectángulos, me van a entrar 6. ¿Por qué 6 y no alguno más? Bueno, porque eso va a depender de qué tan buen competidor sea el circulito para con el rectángulo. Esto va a depender del coeficiente de competencia. ¿Sí? Lo que es importante que tengan en cuenta que los coeficientes de competencia alfa y beta no son recíprocos, en tanto que no tienen el mismo valor, ¿sí? No tienen el mismo valor dado vuelta. ¿Qué quiero decir con eso? A veces uno tiende a pensar, sobre todo cuando lo vemos de esta manera gráficamente, que bueno, si yo dije que con 2, si yo voy a la diapositiva, no sé, 9 de vuelta, ¿no? Con 2 rectángulos me van a entrar 24 circulitos. Bueno, cuando lo analice al revés, como estamos haciendo acá, con 2 rectángulos me deberían entrar 24 circulitos. No necesariamente, porque eso yo estaría diciendo que en la competencia que tiene el rectángulo para con el círculo es exactamente la misma que la del círculo para con el rectángulo. Biológicamente eso no tiene sentido. Imagínense que ustedes están analizando dos especies que compiten. Voy a poner un caso extremo que no es biológicamente correcto, pero es para que ustedes lo visualicen, ¿sí? Imagínense que están compitiendo un león y una persona, y estamos ubicando a esas dos especies en un aula. Bueno, el efecto que pueda tener la persona sobre los leones no es el mismo que el león sobre las personas. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, por eso alfa y beta son independientes entre sí, son constantes. Por eso acá,
cuando estamos analizando la especie 2, vemos que cuando entran cuando tengo dos rectangulitos entran 16 círculos. Y después hago exactamente el mismo razonamiento. Me voy a dar cuenta que la capacidad de carga de la especie 2 es igual a N2, a la cantidad de individuos de N2, más la cantidad de individuos de N1 que haya, multiplicado por su coeficiente de competencia, que en este caso le vamos a llamar beta. Eso también es una recta, eso lo puedo graficar. Esa recta significa lo mismo, es una isoclina de crecimiento. Me marca todos los puntos donde tengo combinaciones de N1 y de N2, para los cuales la población 2 está o tiene una tasa de crecimiento igual a 0, y me permite evaluar gráficamente qué pasa si yo tengo una combinación superior o inferior a esa isoclina de crecimiento. Entonces, si nosotros miramos en este caso la combinación 20-10, vemos que estamos muy por arriba de la isoclina. ¿Qué quiere decir? Que esa combinación de individuos de N1 y de N2, 20 de N1 y 10 de N2, está muy por arriba de la capacidad de carga. Si está muy por arriba, ¿qué me dice el modelo de crecimiento logístico? Que la población va a decrecer. En este caso, la población que decrece va a ser la población de la especie 2. Fíjense que la especie 2 está en el eje Y. Entonces, el decrecimiento lo marco con una flecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque está en el eje Y. ¿Sí? Ahora bien, si tengo una combinación como 5-3, como el punto 5-3, 5 individuos de N1 y 3 individuos de N2, estamos muy por abajo de la isoclina. Lo que me dice el modelo de crecimiento es que si estoy por debajo de la capacidad de carga, tengo espacio para seguir creciendo hasta la capacidad de carga. Entonces, en ese caso voy a marcar el crecimiento con una recta hacia arriba, una flecha hacia arriba. Siempre porque estoy hablando de la especie 2, que está en el eje Y. Lo mismo puedo hacer con su fórmula. Voy a agregar a la fórmula de crecimiento logístico este efecto negativo que tiene la especie 1 sobre la especie 2. Vamos a incorporar el término beta N1 restando a ese numerador. Y el efecto va a ser exactamente el mismo que analizamos recién. Si N1 y N2, la cantidad de N1 y de N2 que tengo en un momento determinado es mayor que la capacidad de carga, la población 2 va a tener una tasa de crecimiento negativa. Si es menor, va a tener una tasa de crecimiento positiva. Y si son iguales, va a tener una tasa de crecimiento igual a 0. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Podemos analizar gráficamente y empezar a entender cómo funciona la competencia si combinamos las dos gráficas en una sola. La gráfica que hicimos de la especie 1 y la gráfica que hicimos de la especie 2. Hola María Laura, buen día. Bueno, entonces fíjense, tengo la curva celeste y la curva naranja amarilla, no sé qué color es. Habíamos dicho, la curva celeste representaba la isoclina de crecimiento de la especie 1, ¿sí? Entonces veía que si la combinación de individuos estaba muy por arriba de esa isoclina, la especie 1 iba a decrecer, por eso la flecha hacia la izquierda. Si estamos muy por debajo, la especie 1 va a crecer, ¿sí? Por eso la flecha hacia la derecha. Mientras que la de abajo me indica la especie 2, ¿sí? Si estoy muy por arriba, va a decrecer la especie 2, por eso una flecha para abajo. Si estoy muy por abajo de la capacidad de carga, va a crecer la especie 2. Una cosa que no mencioné, que antes de seguir avanzando, son los puntos en los que corta al eje X. Volvamos a la diapositiva número... Volvamos a la diapositiva número 12 por un momento. Vamos a analizar de vuelta esta gráfica, ¿sí? A ver, si es la 12. Sí, vamos a analizar la diapositiva número... primero la diapositiva número 12. Es una recta, las dos son rectas, con lo cual no necesito muchos puntos para graficar una recta. Simplemente con 2 puntos puedo graficar una recta.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos puntos que son los más fáciles de graficar? Bueno, aquellos puntos que intersectan al eje X y al eje Y. Recordemos que estamos partiendo de esta fórmula. K1 es igual a N1 más alfa N2. Entonces, yo me pregunto, el punto donde corta al eje X la recta sería el punto 30, 0 en nuestro ejemplo. Matemáticamente ese punto significa que yo tengo 0 individuos de N2. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale N1? N1 va a ser igual a la capacidad de carga. Fíjense que ese punto es K1, 0. Es decir, 30 es la capacidad de carga. Y el otro punto donde corta el eje Y, digo, bueno, en ese punto tengo 0 individuos de N1 y una cantidad, en este caso en nuestro ejemplo son 10 individuos de N2. Pero si yo lo quisiese generalizar, ¿cuánto vale ese punto? Bueno, 0 individuos de N1. ¿Cuánto vale el punto N2? K1 sobre alfa. Fíjense que lo que estoy haciendo es despejando de esta fórmula, de acá arriba, cuánto vale N2. Si N1 vale 0, K1 dividido alfa es igual a N2. Entonces, ese valor de 10 es K1 sobre alfa. ¿Tá? Lo mismo en la diapositiva 14. Fíjense, en este caso, ¿cuánto vale el punto de arriba? El punto que corta el eje Y. En ese caso tengo 0 individuos de N1. Mi punto va a valer K2. Y el punto que corta el eje X, tengo 0 individuos de N. 0 individuos de N2. ¿Cuánto vale? N1, K2 sobre beta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos entonces en la diapositiva 15. Vemos esos puntos, están marcados ahí. Fíjense, para la curva azul, K1, K1 sobre alfa. Para la curva naranja, K2, K2 sobre beta. Uno esos dos gráficos en uno, es decir, lo que voy a hacer es graficar las dos rectas en un solo gráfico. Y eso me va a permitir evaluar qué pasa con ambas especies al mismo tiempo. Fíjense, lo más importante o lo más fácil para ver hacia dónde va a ir moviéndose esas poblaciones, para entender cómo funciona la competencia, que ahora estamos llegando a eso, es poner puntos o empezar con un punto entre las dos curvas, en el medio de las dos rectas, perdón. ¿Sí? Entonces, evaluemos. Fíjense que en esta diapositiva, en la diapositiva 15, en el medio de las dos rectas tienen 4 puntos. Empecemos por el de arriba de todo, que está arriba a la izquierda. Fíjense, quiero saber qué le pasa a la especie 1. ¿Qué va a pasar con la especie 1? ¿Está creciendo o decreciendo? Para saber eso, tengo que saber si estoy por encima o por debajo de la capacidad de carga. La recta azul es la de la especie 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos por debajo de la capacidad de carga. Estamos por debajo de la isoclina. La especie 1 va a estar en crecimiento. Mientras que la especie 2, que es la naranja, estamos por arriba de la isoclina. ¿Qué le va a pasar? Estamos en decrecimiento. Por eso marco la especie 1 con una flecha hacia la derecha, crece. Recuerden que la especie 1 está sobre el eje X, por eso va creciendo hacia la derecha. Y la especie 2 está por encima de la isoclina, y lo que va a suceder es que va a estar decreciendo, es decir, una flecha hacia abajo. Si esto lo pensamos como vectores, podemos pensar que un tiempo después, si yo tengo que la especie 1 está creciendo y la especie 2 está decreciendo, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a tener más individuos de N1, menos individuos de N2. Podría ser el segundo puntito como ejemplo, ¿no? Podría estar en cualquier lado, depende de las tasas de crecimiento. Pero ese puntito cumple con este requisito: más individuos de N1, menos individuos de N2. Y puedo volver a analizar qué es lo que pasaría en esa nueva combinación. Bueno, fíjense que seguimos por debajo de la isoclina de la especie 1, por lo tanto la especie 1 sigue creciendo, mientras que la especie 2 sigue decreciendo. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado final? A medida que pasa el tiempo, lo que va a ir pasando es que la especie 1 va a ir aumentando y la especie 2 va a ir aumentando su número, es decir, va a haber cada vez más individuos,
y la especie 2 va a ir decreciendo, cada vez hay menos. ¿Cuál va a ser el resultado final? Que la especie 1 va a empezar a crecer, va a empezar, imagínense, a ocupar todo ese espacio y la especie 2 va a ir decreciendo cada vez más y el resultado final va a ser que la especie 2, la naranjita, se extinga localmente y la especie 1 crezca hasta alcanzar su capacidad de carga. ¿Sí? Es lo que vemos ahí. La flechita, fíjense como la flechita blanca me va indicando que cada vez tengo más individuos de especie 1, menos individuos de especie 2, hasta que llegamos a tener o a que la especie 1 esté en su capacidad de carga y la especie 2 tenga 0 individuos. No importa de dónde parta en este gráfico, el resultado va a ser siempre el mismo. Es más directo verlo entre las curvas, pero el resultado va a ser siempre el mismo. Si yo parto del punto de arriba, bueno, eventualmente va a ir decreciendo la especie 1, decrece la especie 2 y eventualmente llegamos a una combinación que va a estar entre esas dos curvas y me lleva a que quede la especie 1. ¿Sí? El resultado de esta competencia, donde voy a tener estas dos especies compitiendo en estas condiciones, con esta capacidad de carga y con estos coeficientes de competencia, es que la especie 1 va a ganar la competencia y va a desplazar a la especie 2. Si empiezo a analizar cuáles son todos los resultados posibles, voy a ver que solamente hay 4. El ejemplo que analizamos recién, estoy en la diapositiva 16, es el primero, donde va a ganar la especie 1. ¿Sí? Puede pasar que gane la especie 2, como en el caso que tenemos al lado. Obviamente que ahí voy a tener otras capacidades de carga, otros coeficientes de competencia que hacen que las relaciones entre esas rectas sean diferentes. Fíjense que en la segunda recta, en el segundo gráfico de la diapositiva 16, tenemos a la especie naranja por arriba de la especie azul. Claramente eso es porque hay otros coeficientes de competencia, otras capacidades de carga y demás. Pero en ese resultado, o en esa, cuando las gráficas tienen esa forma, la especie 2 es la que va a ganar. Después analícenlo. ¿Sí? Fíjense que si pongo un punto en el medio, la dirección va a ser diferente. La especie 1 estamos por arriba de la capacidad de carga, va a decrecer. La especie 2 estamos por abajo de la capacidad de carga y va a crecer. El resultado va a ser que eventualmente la especie 1 decrezca y la especie 2 crezca hasta alcanzar su capacidad de carga. Y después tenemos esas otras dos posibilidades, ¿no? Cuando las curvas se cruzan de diferente manera, pero se cruzan. Entonces, cuando yo tengo un punto de cruce, tengo que analizar qué pasa de un lado del punto y del otro lado del punto. Porque si nosotros vemos la relación o la posición relativa de las rectas de un lado del punto y del otro lado del punto, vamos a ver que es diferente. ¿Sí? Fíjense, en el gráfico, en el tercer gráfico, voy a tener del punto a la derecha la curva, la recta azul está por arriba de la recta naranja, mientras que del punto hacia la izquierda la recta naranja está por encima de la recta azul. Si yo analizara puntos de un lado y del otro, voy a ver que del lado derecho la especie 1 va a ser la que gana. ¿Sí? Fíjense, en esa combinación voy a estar por debajo de la capacidad de carga del azul, el puntito verde me estoy refiriendo, del lado derecho del tercer gráfico. En esa combinación de individuos estoy por debajo de la capacidad de carga de la especie 1, la especie 1 va a crecer, la especie 2 va a decrecer, eventualmente la especie 1 va a desplazar a la especie 2. Pero si estoy del otro lado, va a pasar al revés. Este gráfico, o este punto de cruce en este gráfico, es un punto de equilibrio inestable. ¿Sí? ¿Por qué digo que es inestable? ¿O por qué se llama inestable? Porque las densidades o las cantidades de individuos de cada especie van a tender a alejarse de ese punto. Es
Un equilibrio inestable, para que ustedes tengan una imagen mental, es un bowl, una ensaladera puesto boca abajo, con la boca hacia abajo. Yo tiro una bolita, no importa dónde la tiro, la bolita lo que va a hacer es alejarse de ese punto central. Va a caer para un costado, para el otro, para donde sea, pero no se va a quedar clavada en el punto de arriba. ¿Sí? Eso es un punto de equilibrio inestable. Acá pasa lo mismo, no importa cuáles son las densidades iniciales de individuos, ¿sí? La idea es que esas densidades se van a modificar, ya sea para que gane la especie 1 o para que gane la especie 2, pero no se van a quedar en ese punto. El cuarto es diferente, fíjense como no importa de dónde yo empiece, las poblaciones van a tender a ese punto de equilibrio central. Este es un punto de equilibrio estable. ¿Sí? Fíjense, si yo arranco en el puntito que tengo a la derecha, estoy por arriba de la especie de la curva azul, la especie 1 va a decrecer, la especie 2 va a crecer porque estamos por debajo de la naranja. La población va a tender, o las poblaciones van a tender a ir hacia ese punto de equilibrio. Lo mismo pasa del otro lado. Ese punto de equilibrio es estable. Es como si yo doy vuelta al bowl, ahora dejo la boca hacia arriba, tiro la bolita, cae donde cae, tire donde tire la bolita, va a quedar en el centro. ¿Sí? Entonces, si analizamos estos 4 resultados posibles, que gane la especie 1, que gane la especie 2, que gane alguna de las especies, en función de las densidades de las que partimos, en el tercer gráfico gana la especie 1, gana la especie 2, mientras que en el último vemos que hay coexistencia. Ninguna especie llega a desplazar a la otra, ¿no? Digamos, sino que van a estar coexistiendo. Por supuesto que a una cantidad ambas se van a ver perjudicadas porque es una relación competitiva y van a estar en menos cantidad que si estuviesen solas, ¿sí? De hecho, si ustedes proyectan, como está hecho en el gráfico, ustedes proyectan del punto de equilibrio estable hacia abajo y hacia la izquierda para ver la cantidad de individuos que hay de cada especie en ese punto de equilibrio, van a ver que la cantidad de individuos de la especie 1 es menor que la capacidad de carga y la cantidad de individuos de N2 es menor que la capacidad de carga. ¿Sí? Pero ahí podemos decir que hay coexistencia porque ninguna especie desplaza a la otra. Lo que podemos ver del análisis de este modelo es que en el 75% de los casos, en 3 de 4, una especie va a desplazar a la otra. ¿Sí? Es decir, que la competencia tiene como consecuencia lo que se llama la exclusión competitiva. Una especie va a excluir a la otra por competencia. ¿Sí? Eso es lo que vemos en este modelo. ¿Está? Obviamente es un modelo. Es un modelo. Y es un modelo que realmente funciona muy bien en laboratorio. Cuando uno hace análisis de laboratorio funciona muy bien. Pero es un modelo que no funciona tan bien en la naturaleza, ¿no? Digamos, en la naturaleza es un modelo que tiene muchísimas limitaciones. De hecho, si uno, por ejemplo, va a una laguna o va a algún lugar, algún área concreta, no sé, se me ocurre una laguna porque es un espacio limitado donde uno ve estas interacciones fácilmente, ¿no? Pero uno va a encontrarse que hay un montón de especies que están coexistiendo. Digamos, uno va a ver que la competencia no tiene el resultado que uno esperaría, ¿no? Según el modelo, decimos que en la mayoría de los casos una especie excluye a la otra. Entonces yo esperaría encontrar que si voy a una laguna, especies que consuman insectos va a haber 1 o 2, porque el resto fueron desplazadas por competencia. No sé. Y eso no pasa. Yo voy a una laguna y veo un montón de especies insectívoras coexistiendo, seguramente con recursos limitados, ¿sí? Porque de hecho hay un montón de, o asumamos que están compitiendo, vamos a ver que hay un montón de especies coexistiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se cumple? No, ¿por qué el modelo no se refleja también en la naturaleza? Claramente por una de las
de los supuestos que estamos teniendo en el modelo, que es el hecho de que los coeficientes de competencia sean constantes. En la naturaleza, esos coeficientes de competencia no son constantes, ¿sí? De hecho, se modifican. Y en algún punto lo mencionamos nosotros allá por la clase 1, cuando hablamos de la ley de tolerancia de Shelford, y decíamos que los factores ecológicos se modificaban con la edad, se modificaban con las condiciones del animal. Bueno, parte de eso que se modifica es su capacidad competitiva. Digamos, no es lo mismo competir con bichos que están saludables que con bichos que están enfermos. No es lo mismo competir con jóvenes que con individuos maduros sexualmente que con viejos. No es lo mismo, ¿se entiende? Digamos, los coeficientes de competencia van cambiando con el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los supuestos del modelo era que la competencia era biespecífica, pero en un ambiente natural la competencia no es biespecífica. Una misma especie puede estar compitiendo con varias otras especies por el mismo recurso, como el caso de las aves, ¿no? Decíamos aves insectívoras en una laguna. No tengo 2 especies, puedo tener 20 especies de aves insectívoras en una laguna y todas pueden estar compitiendo por el mismo recurso. Y tampoco es un solo recurso por el cual se compite por muchos. Entonces yo puedo tener el ave compitiendo con otras aves, con otras especies de aves por recurso alimento, pero puedo estar compitiendo con no sé, otro grupo de aves por la nidificación, ¿no? Entonces eso también va a cambiar mi capacidad competitiva, porque si yo estoy compitiendo por alimento y no estoy bien alimentado, después tengo que competir por el espacio. Bueno, mi capacidad competitiva va a ser diferente que si yo estoy bien alimentado, por ejemplo. ¿Se entiende? Digamos, entonces, pero lo más importante es entender que esos coeficientes de competencia alfa y beta no son constantes y se modifican. Se modifican por el tiempo, se modifican porque la competencia no es específica, se modifica porque estoy compitiendo por un montón de recursos. Como todos los modelos, simplificarlo me permite después, cuando yo estudio un caso real, ver qué es lo que va sucediendo o ver cómo eso afecta a mis especies, ¿sí? Veamos un ejemplo. En la diapositiva 18 vamos a ver cómo un factor ambiental afecta las relaciones competitivas. ¿Por qué? Porque decimos que esos coeficientes no son constantes, van a estar afectados por este factor ambiental. Entonces ahí tienen un gráfico donde van a tener la temperatura del agua y el número de presas, básicamente. Sí, el número de presas. Entonces lo que hicieron estos investigadores, investigadoras, es evaluar cómo la temperatura afectaba la competencia en 3 especies diferentes de peces. En este caso son truchas, ¿sí? Tenemos la especie verde, la naranja y la azul. ¿Cómo midieron esa competencia? Bueno, en términos de cuánta comida podían ingerir. Tenemos las 3 especies coexistiendo en un lugar, el recurso alimenticio es el recurso por el cual están compitiendo, la especie que más come es la que gana la competencia. Eso es básicamente el razonamiento. Entonces vamos a ver que, fíjense que cuando la temperatura del agua es baja, ¿sí?, la especie quizás más exitosa en esas condiciones es la especie naranja. Es la que más alimento tiene. Si es la que más alimento tiene, es la que más se puede reproducir, etcétera, etcétera. Mientras que la especie verde es casi a esas temperaturas no puede alimentarse, ¿sí? Obviamente que en presencia de las otras dos, ¿no? Digamos, acá estamos evaluando la competencia. No sabemos qué pasa si analizamos cómo consume la especie verde en ausencia de la especie naranja y la especie azul, quizás como un montón, ¿sí? Estos gráficos no están marcando óptimos, sino que están marcando en presencia de las otras especies cómo es la alimentación. Bueno, yo tengo 3 especies coexistiendo a bajas temperaturas. De esas 3 especies, la que más come es la naranja, porque evidentemente se ve favorecida por esas bajas temperaturas. Su aptitud competitiva es mejor a bajas temperaturas. Fíjense qué pasa en el otro extremo de la cuestión. Cuando la temperatura es muy alta, ¿sí?, la especie verde es la que gana la competencia.
es la que consume más alimento. ¿Sí? De hecho, desplaza hasta la especie naranja. La especie naranja de más de 24 grados no está. ¿Sí? No puede consumir. Entonces, fíjense cómo estos factores ambientales afectan claramente el crecimiento, la reproducción, y por lo tanto van a afectar estas relaciones competitivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a afectar los coeficientes de competencia. ¿Se entiende? Obviamente que esto lo podemos interpretar partiendo del modelo de decir, ok, bueno, si yo mantengo los coeficientes de competencia constantes, pasa tal cosa. Bueno, veo que no pasa tal cosa. Veo que cuando cambio un factor ambiental, esas relaciones se modifican. ¿Por qué? Porque esos coeficientes son diferentes. Esa conclusión no la podría sacar si no tuviese el modelo. Por eso son importantes los modelos. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? En este caso voy a analizar, dice, tengo 2 especies de pastos, de gramíneas que evaluamos o se evaluó cómo es la cantidad que hay, ¿sí? Los porcentajes de ocurrencia, la cantidad que hay de cada una de estas especies de gramíneas a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que a lo largo del tiempo la especie verde decrece y la especie azul aumenta. En principio, esto no nos dice mucho, sino nos dice que hubo una modificación de estas 2 especies que coexistían a lo largo del tiempo, posiblemente, o producto, obviamente que yo esto lo sé de antemano, estas 2 especies compiten, y lo que veo es que a lo largo del tiempo se modificó la proporción de cada una. Pasamos de tener muchas verdes y pocas azules, a medida que fue pasando el tiempo, la situación se invirtió. Cuando empiezo a buscar, o yo no, sino la gente que hizo este trabajo, empieza a buscar cuál es la relación, o con qué puedo encontrar esa relación, voy a ver que lo que se observó es que estas diferencias respondían, o estos cambios respondían a cambios en la variación de las precipitaciones. A medida que fueron pasando los años, la cantidad de precipitaciones se fue modificando y esas precipitaciones favorecieron que esta relación competitiva favorecía a la especie azul en detrimento de la especie verde. ¿Sí? Esto es muy importante porque si nosotros vemos que a lo largo del tiempo hay una variación temporal de los factores ambientales, esos factores van a modificar las capacidades competitivas. ¿Sí? Y eso va a permitir la coexistencia de las especies en muchos más casos que lo esperado por el modelo. ¿Por qué digo eso? Porque ahí, y por eso está representado con una balanza ahí al costado, ¿no? Digamos, y lo que estamos diciendo es que bajo ciertas condiciones, la especie 1 tiene más aptitud competitiva que la especie 2. ¿Sí? Entonces, bajo ciertas condiciones ambientales, la especie 1 le va a ganar a la especie 2. Le empieza a ganar a la especie 2. Lo que decimos es que esa especie 2 empieza a decrecer. La especie 1 le gana a la especie 2 empieza a decrecer. Y lo que predice el modelo es que si esas condiciones ambientales y esos coeficientes de competencia permanecen constantes, la especie 2 eventualmente va a extinguir a la especie 1. Va a desplazar a la especie 1. Ahora bien, está pasando esto y cambian las condiciones ambientales. Lo que va a hacer es generar un cambio en esos coeficientes de competencia. En estas nuevas condiciones ambientales, la especie 1 se ve favorecida y va a empezar a ganar la competencia. Entonces la balanza se va a empezar a inclinar para otro lado. Y va a hacer que la especie 1 empiece a ganar y la especie 2 empiece a perder. Cambian las condiciones ambientales y esto vuelve a ser así. Y lo que vemos a lo largo del tiempo es esto, una variación por ejemplo, los porcentajes de ocurrencia, que nos parecería estar indicando una coexistencia, pero en realidad lo que está pasando es que van cambiando las condiciones ambientales y no se llega a la exclusión. Una especie va ganando para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Sí? Veamos otro ejemplo.
Muchas veces el recurso es limitado, pero esa coexistencia que nosotros vemos de muchas especies que utilizan el mismo recurso, ¿sí? Lo que vemos es que hay son muy específicas esas especies en cómo utilizan el recurso y en realidad están compitiendo menos de lo que parece. ¿Por qué? Porque se están repartiendo ese recurso y es para minimizar esa competencia, ¿no? Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, en plantas. Todas las plantas utilizan más o menos los mismos recursos. Agua del suelo, por ejemplo. Ahora, el sistema radicular, el sistema de raíces, va a hacer que aprovechen ese recurso agua del suelo de diferente manera. Entonces voy a tener especies que van a tener raíces muy profundas y que van a llegar a capas profundas del suelo y van a tomar agua de ahí, mientras que otras tienen raíces muy superficiales y van a aprovechar el agua que cae de lluvia. Entonces, nosotros podemos ver especies que están coexistiendo en un lugar donde el recurso agua puede ser limitado y coexisten. ¿Por qué? Porque en realidad se están repartiendo el recurso. Unas toman el agua de más abajo y otras del agua de superficie. Lo mismo puede pasar con pajaritos, que viven todos en el mismo árbol. Pero puede ser que si bien el recurso espacio sea el mismo, el árbol, técnicamente no están compitiendo porque hay un reparto de ese recurso, lo utilizan de una manera diferente, ya sea espacial o temporalmente, ¿sí? Porque pues, yo puedo tener aves que nidifican en otoño y otras que nidifican en primavera, entonces usan el mismo recurso pero en momentos diferentes, o unos nidifican en la copa y otros en la base, y se lo reparten, entonces ahí se minimiza la competencia. Entonces yo puedo ver que están coexistiendo, pero porque en realidad la competencia es mínima producto de que hay un reparto de los recursos. Esto nos lleva a a un concepto que vamos a desarrollar en esta clase, que es el concepto de nicho ecológico. ¿Sí? Cuando uno piensa en nicho, generalmente yo hago esta pregunta en clase, la palabra nicho nos lleva a la asocian concretamente con un hábitat o con un espacio, ¿no? Digamos, lo cual no está mal, pero el nicho es un concepto más complejo que simplemente el hábitat. Tiene una definición funcional también el nicho, ¿sí? De hecho, una de las primeras definiciones que se da sobre nicho ecológico la da Hutchinson, ¿sí? Que era un matemático y define el nicho desde una perspectiva matemática y lo define como un espacio n-dimensional o multidimensional, como un hipervolumen de n dimensiones o de infinitas dimensiones, donde cada eje representa una variable para la supervivencia y la reproducción de un organismo. Parece como inentendible, pero es muy sencillo de entender. Es inentendible el trabajo donde está demostrado matemáticamente esto. Lo tienen en la planificación, tienen la cita del trabajo y lo pueden descargar gratuitamente de internet, pero van a ver que es inentendible si hacen ese trabajito. Pero conceptualmente es muy sencillo y de hecho los Simpsons nos ayudan a entenderlo más fácilmente, ¿no? Digamos, si buscan en YouTube el capítulo donde el profesor explica qué es la tercera dimensión, ¿no? Es un capítulo donde Homero se cae a través de un portal interdimensional, se cae a la tercera dimensión y el profesor les explica dónde está Homero y hace un cubo, ¿no? en un pizarrón. Bueno, la idea es exactamente la misma, ¿no? Digamos, pensemos que arranquemos con una variable, ¿no? Que puede ser la temperatura. Entonces, en ese rango de temperatura la especie va a poder existir entre un mínimo y un máximo. ¿Por qué? Porque ese es el margen de tolerancia para esa especie, para la temperatura. Puede ser estrecho, puede ser ancho, pero tiene un margen de tolerancia. Entonces yo, en principio, voy a encontrar a esa especie en todos los lugares donde la temperatura esté dentro de ese margen. ¿Qué pasa si yo a esta variable o a este factor ecológico le agrego otro? Si pensamos en un bicho de agua, un bicho acuático, puede ser la salinidad. Entonces yo voy a tener ahora un espacio bidimensional representado por la temperatura y la salinidad,
que va a tener forma de cuadrado, rectángulo, lo que sea, donde ese bicho va a poder estar en ese rango de temperatura, pero a su vez en ese rango de salinidad. Se tienen que dar esas dos condiciones. Y esas dos condiciones me va a representar un espacio bidimensional. ¿Sí? Combinaciones de temperatura y salinidad donde el bicho va a poder existir. ¿Qué pasa si yo a eso le agrego otra variable, como puede ser el pH? ¿Sí? Si yo le agrego el pH, ahora ya no tengo un espacio bidimensional, tengo un espacio tridimensional, representado por estas tres variables, temperatura, salinidad y pH. Y eso me va a definir un volumen definido por estas variables, donde yo voy a tener en cualquier combinación de temperatura, salinidad y pH va a poder existir, que caiga dentro de ese volumen, va a poder estar ese bicho. ¿Qué pasa si yo a eso le agrego cantidad de nitrógeno? Voy a tener ahora, en lugar de un volumen tridimensional, voy a tener un hipervolumen con 4 dimensiones. No lo puedo dibujar, claramente, pero sí lo puedo imaginar. Y así puedo ir agregando variables, una variable tras otra, y empezar a hacer que ese volumen sea cada vez más grande. Dentro de esas variables no necesariamente tienen que ser no necesariamente tienen que ser abióticas, temperatura, pH, salinidad, conductividad, bla, 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 sino que también va a estar definido ese hipervolumen por variables bióticas. Porque ese organismo, el que yo estoy pensando, ese pez que yo estoy pensando, necesita, por ejemplo, cierta cantidad de alimento que está representado o puede estar representado, en el caso de que sea un bicho que sea depredador, por la presencia de otros organismos, que son sus presas. Entonces, ese espacio multidimensional va a estar definido por todas las variables que requiere esa especie para poder existir. ¿Sí? Entonces, es más que el hábitat, porque el hábitat es un lugar físico y este es un lugar. Esto no es un lugar, sino que es un hipervolumen representado por todas estas variables que incluyen variables físicas, pero incluyen también variables bióticas. E incluyen también variables que están representadas o que podemos pensar vinculadas con dinámicas poblacionales, cantidad de machos, cantidad de hembras, para que esa población pueda existir, para que esa especie pueda existir. ¿Sí? Entonces fíjense que este nicho fundamental, que le vamos a llamar nicho ecológico fundamental o fisiológico, representa ese hipervolumen, ese espacio con n dimensiones, que son casi infinitas dimensiones, y que va a estar en algún punto representando el rango total de recursos y de condiciones que la especie requiere para existir. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa y por qué vemos nicho ecológico en esta unidad? ¿Qué pasa cuando aparece un competidor? Bueno, posiblemente cuando aparece un competidor ya vimos que hay un desplazamiento. Se puede producir un desplazamiento. Entonces, esa especie, en lugar de estar en todo su rango, va a estar relegado a parte de su nicho fundamental. Porque la otra parte la va a ocupar el competidor. Y eso se lo llama nicho efectivo. La parte que realmente está ocupando en presencia de competidores. Es decir, cuando hay una interacción competitiva, es muchas veces, no siempre, pero muchas veces el nicho fundamental se ve restringido al nicho efectivo. ¿Sí? Fíjense en la diapositiva 23. Tengo la especie A representando su nicho ecológico como un cuadrado, que sea más fácil de ver, la especie A, y la especie B con un cuadrado verde. ¿Qué pasa cuando esos nichos están superpuestos? Cuando digo que están superpuestos, puede ser porque hay alguna variable ambiental que comparten, ¿no? Por ejemplo, puedo tener ahí, en la diapositiva de arriba, vemos especies, esperen que no yo a ver, especies de vegetales emergentes, ¿no? Entonces yo puedo tener una especie que llegue hasta la mitad de la zona litoral y la otra desde la mitad hacia el resto, ¿no? Digamos, puedo tener dos especies que están coexistiendo. Ahí hay superposición de nichos, están superpuestos esos nichos ecológicos. ¿Qué pasa si la especie A es mejor competidora que la especie B?
La especie A puede desplazar a la especie B. ¿La va a desplazar de todos lados? No, la va a desplazar posiblemente del rango donde están superpuestas. Y eso es lo que vemos en el gráfico. Tengo cuadradito rojo, cuadradito verde. Cuando están superpuestos, fíjense, la especie A, ¿qué hizo? Desplazó a la especie B de parte de su nicho fundamental. La especie B ahora está ocupando su nicho efectivo. ¿Por qué? Porque hay un competidor, que es la especie A, que lo desplazó. Obviamente que yo esto lo sé producto de que lo estoy estudiando, pero yo si llego a algún lugar, imagínense que ustedes no saben que estas dos especies están compitiendo y llegan a un lugar, pueden equivocarse en tanto decir, bueno, la especie B tiene márgenes de tolerancia que no le permiten vivir en esta zona, porque en esta zona tengo la especie A únicamente. Pero esa especie no está ahí porque no puede estar, porque es parte de su nicho ecológico. Esa especie no está ahí porque fue desplazada por otra especie que es mejor competidora en esas condiciones. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en esos gráficos. Fíjense. A ver, tenemos dos especies de juncos. Fíjense, el gráfico que está abajo de los cuadraditos está mostrando los nichos fundamentales. Es decir, lo que estoy midiendo es, si no estuviesen compitiendo, si no estuviesen las dos juntas, ¿cómo es la cantidad o una medida de la cantidad de individuos que hay en función de la profundidad? Fíjense, la especie verde y la especie verde oscura y la especie verde clarita. Ahora, fíjense cómo se modifican esos gráficos, ¿no? La especie, si veo en ausencia de competencia, veo que la especie verde puede estar desde los menos 20 hasta los 80, siendo su pico máximo alrededor de los 50, la especie verde oscura. Y mientras que la especie verde clarita está desde los menos 20 hasta los 100. Fíjense qué pasa cuando aparecen las dos juntas. Cuando aparecen las dos juntas, la especie verde oscura sigue más o menos entre los menos 20 y los 80. Obviamente en menos cantidad porque está compartiendo recursos con otra especie. Pero fíjense la especie verde clarita, ¿sí? Typha angustifolia. Fíjense que fue desplazada de parte de su nicho fundamental porque ya no la encuentro a los menos 20, sino que la encuentro casi a partir de los 20, 18 o no sé, 19 en adelante. ¿Sí? Hubo un desplazamiento. Fue desplazada de parte de su nicho fundamental. Ese nuevo espacio representado por la profundidad está ahora, eso corresponde con su nicho efectivo. ¿Sí? Entonces, para que ocurra este desplazamiento tienen que pasar dos cosas. Tiene que haber superposición de los nichos y además tiene que haber competencia, porque si no hay competencia no va a pasar nada, no se va a desplazar nada de nada, porque van a poder estar las dos coexistiendo sin ningún problema. ¿Qué pasaría en la situación? ¿Qué pasaría con Typha angustifolia si yo le saco la especie verde oscura? Bueno, se va a producir lo que se conoce como liberación competitiva. Le saco esa presión que estaba haciendo que angustifolia no pueda crecer en todo el rango de profundidad, le saco esa presión y se va a liberar, va a hacer y va a empezar a crecer por todos lados. ¿Sí? Es decir, es el efecto opuesto. Uno era, en presencia de competidores, se restringe su nicho fundamental a su nicho efectivo. En ausencia de competidores se produce una liberación y pasa a ocupar su nicho efectivo a su nicho fundamental. ¿Sí? Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase de hoy, donde trabajamos empezamos a trabajar las relaciones interespecíficas. La semana que viene vamos a seguir trabajando con relaciones interespecíficas. Les pido que lean nuevamente competencia, porque el razonamiento que vamos a usar para el resto de las relaciones o para desarrollar modelos que expliquen el resto de las relaciones interespecíficas que nos quedan es similar al de hoy. Es decir, vamos a trabajar con isoclinas de crecimiento cero. Fíjense, vuelvan a repasar eso, vean qué significan esas isoclinas de crecimiento cero,
qué me están indicando y demás, porque es el mismo razonamiento que vamos a usar para el resto de las relaciones, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda o consulta me avisan. Saludos.